Se rompió la pierna, pero sobrevivió. Vivía en una choza demasiado pequeña para tantos prisioneros. Lo atraparon en el acto y le dieron una paliza. Por supuesto, después de sobrevivir esos años terribles, horribles, hola crechileros, hoy les quiero contar la increíble historia de cómo mis bisabuelos se enamoraron en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Hace poco llamé a mi mamá porque son sus abuelos para averiguar algunos de los detalles. Mi mamá me contó que a mis bisabuelos no les gustaba recordar esos días difíciles y tenebrosos, pero hay suficiente información que nosotras dos recordamos para contarles esta maravillosa historia. Así que vamos a empezar. Mi bisabuela se llamaba María Mikhailovna, nació en 1926 y antes de que la llevaran a un campo de concentración vivía en una aldea que se llamaba Novopetrivka en el departamento de Mykolaiv en Ucrania. Ella era de una familia numerosa y de hecho era una de dos mellizos. Lamentablemente su hermano mellizo murió a una edad temprana. Mi bisabuela María era una chica muy hermosa. Por desgracia, no hay ninguna foto de su juventud para demostrarlo. Entonces, cuando ella tenía 16 años, la llevaron a un campo de concentración hasta Alemania. Para los que no saben qué eran los campos de concentración, eran centros especialmente equipados para la detención obligatoria masiva, con condiciones de detención extremadamente crueles. También los llamaban campos de trabajo y su objetivo fue destrucción con trabajo forzado en condiciones deplorables y también liquidación de algunos grupos de población por Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi bisabuela acabó en un campo así cuando era muy joven, a los 16 años, y por supuesto trabajaba allí muy duro. Se mantenía muy débil. Vivía en una choza demasiado pequeña para tantos prisioneros y sin olvidar que los mantenían con hambre. En algún momento los alemanes la tenían que reasignar a un trabajo mucho más difícil y mi bisabuela se decidió por algo muy desesperado. Optó por romperse un brazo, esperando que tuvieran piedad de ella. Su plan funcionó y la familia del jefe del campo sintió lástima por ella y la tomó como sirviente y niñera. La familia alemana llegó a querer a mi bisabuela y a veces le daban un pedacito de chocolate como signo de afecto. Pero nada más. Si ustedes pensaron que se acomodó bien y todo había salido muy bien desde entonces, no. Mi bisabuela continuaba viviendo en una choza con muchos prisioneros esclavos más, en condiciones precarias, inhumanas y estando desnutrida y hambrienta. Y ni siquiera podía tomar algo de la cocina mientras estaba cocinando para la familia alemana, ni siquiera las sobras de papas que estaba pelando, porque eso se consideraba como un robo y la pudieran castigar severamente. Ahora sobre mi bisabuelo. Se llamaba Rifat Shikhmambetov y era un tártaro de Crimea. Nació en 1925 y vivía con su familia numerosa en la ciudad Bakhchisaray, en el centro de Crimea. En el año 1944, cuando mi bisabuelo tenía 19 años, empezó la deportación forzosa de los tártaros de Crimea a Uzbekistán y las regiones vecinas de Kazajstán y Tayikistán. La deportación fue realizada por decisión del Comité de Defensa de la Unión Soviética firmada por su presidente Stalin. Casi 200.000 tártaros fueron echados de sus casas en Crimea y la familia de mi bisabuelo no era la excepción. Cuando los oficiales vinieron a su casa para recogerlos, la mamá de mi bisabuelo le dijo que se escondiera en el techo. Entonces, toda la familia de mi bisabuelo fue trasladada a Uzbekistán, excepto él. Pero la historia no se terminó allí. Los alemanes muy pronto encontraron a mi bisabuelo y lo llevaron a un campo de concentración, el mismo campo donde ya estaba mi bisabuela María. Entonces allí se conocieron y se enamoraron. Mi bisabuelo fue asignado al trabajo en ferrocarril. Era un trabajo muy
duro, además de la desnutrición. Sus deberes eran cargar y descargar vagones, y a veces descargaba los vagones de productos, y a veces lograba robar una manzana o un trocito de algo comestible. Lo robaba para darle a mi bisabuela como un detalle de amor. Pero eso tampoco sucedía cada día, porque cada día después de trabajo los revisaban de pies a cabeza. Y si encontraban algo, los golpeaban hasta dejarlos medio muertos. Una vez así, cuando mi bisabuelo quería robar una manzana para mi bisabuela, lo atraparon en el acto y le dieron una paliza. Casi lo mataron ese día. Entonces mis bisabuelos continuaron viéndose y su amor creció, y mi bisabuela muy pronto quedó embarazada. Eso fue en el año 1945. También ella nos contaba una historia de cómo durante un bombardeo se rompió la pierna. Ella estaba escondiéndose en una choza y una bomba cayó en el lugar y las ruinas le cayeron a mi bisabuela embarazada. Se rompió la pierna, pero sobrevivió. Después de que el ejército soviético liberó a los prisioneros del campo, mi bisabuela, embarazada y con muletas, regresó a su casa en Novopetrivka, en Ucrania. Y mi bisabuelo regresó a su familia en Samarkand, Uzbekistán, pero prometió a mi bisabuela que la iba a encontrar. Por supuesto, después de sobrevivir esos años terribles, horribles en un campo, mi bisabuela María no esperaba que su amado Rifat fuera a cumplir sus promesas y venir a buscarla. Pero él lo hizo. Y después de visitar a su familia en Uzbekistán, fue a Ucrania para reunirse con su amor. Él sabía el nombre de la aldea donde ella vivía y no recordaba el apellido de mi bisabuela, y solo sabía que se llamaba María. Por suerte era suficiente en esos tiempos, porque no tanta gente vivía en las aldeas. Así que mi bisabuelo Rifat vino a Novopetrivka y tocó a las puertas de todas las casas hasta que al fin encontró a su María. Muy pronto se casaron y tuvieron una hija, la llamaron Nadezhda. En ruso su nombre significa esperanza. En 3 años tuvieron un hijo, mi abuelo, el papá de mi mamá, y lo llamaron Víctor. Y muy pronto se mudaron a Mykolaiv, mi ciudad natal. Mi bisabuelo encontró un trabajo en la planta de turbinas y mi bisabuela empezó a trabajar como pintora. Y también ella tenía una gran pasión hacia las flores, las sembraba, las injertaba, las vendía, participaba en concursos y ganaba premios. De hecho, un detalle muy interesante sobre el nombre de mi bisabuelo: se llamaba Rifat y es un nombre muy raro en el idioma ucraniano, así que mi bisabuela nunca lo pudo memorizar. Y dijo a mi bisabuelo que le iba a llamar Grisha. Y toda su vida juntos lo llamaba exclusivamente así. Hasta mi bisabuelo Rifat hizo un tatuaje en su mano, aquí, que decía Grisha. Tanto él amaba a María que decidió cambiar su nombre real a el que le dio mi bisabuela, porque ella no lo podía memorizar y pronunciar. No lo hizo oficialmente, así que en los documentos todavía se llamaba Rifat, pero toda su familia, todos nosotros, lo llamábamos Grisha siempre. De hecho, él aprendió un poco de ucraniano por su amada María, porque antes solo podía hablar tártaro de Crimea y ruso. Cuando ya eran viejos mis bisabuelos, Alemania les empezó a pagar compensación por su estancia en el campo de concentración. Como ya les dije, a mis bisabuelos no les gustaba hablar sobre los días del campo, pero se podía ver que esos años horribles los traumaron. Ellos siempre tenían mucha más comida de lo que era necesario, y el pan era algo muy sagrado y lo siempre tenían en su casa, y también tenían muchos productos guardados. Eso debido a los años de hambre que vivieron en el campo. Pero también eran personas muy buenas y muy amables, y por supuesto un gran ejemplo de vida. Y lo más importante, eran los mejores bisabuelos en el mundo para mí. Aquí estamos, ucrachileros. Esa es la historia que les quería contar hoy.
hoy. Esa historia me pareció muy interesante, tiene muchos momentos trágicos, pero igual el amor prevaleció, a pesar de las grandes dificultades y de las tragedias. Y si ellos no hubieran sobrevivido, yo no estaría aquí. Ya no viven mis bisabuelos, pero siempre voy a recordar los momentos más felices con ellos. Les recuerdo dar like a este video porque de esta manera me pueden apoyar muchísimo y podemos juntos promover el contenido sobre Guatemala y Ucrania. Y muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomienda YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Anna la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.